Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén todos de maravilla, con energía a tope y listos para lo que tenemos preparado hoy. Yo soy, y estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo compartiendo este ratito. Hoy vamos a hablar de un tema que, a ver cómo lo digo, ha estado en boca de todos, ha generado muchísimo ruido y controversia, y sí, adivinaron, vamos a meternos de lleno en el tema del cigarrillo de Demet Özdemir y el revuelo que se armó a su alrededor. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas, opiniones y tal vez hasta algunas teorías conspirativas, así que prepárense porque vamos a analizarlo todo, desde el principio hasta el final, con lupa y sin pelos en la lengua. Pero antes de que nos lancemos de cabeza, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de darle al botoncito rojo de suscribirse. Así se aseguran de no perderse ninguno de mis vídeos, donde hablamos de chismes de farándula, analizamos tendencias y sobre todo, pasamos un rato divertido juntos. Y si ya son parte de esta hermosa familia, muchísimas gracias por su apoyo. Son lo más. Bien, ahora sí, respiremos hondo y vamos a sumergirnos en el mundo de Demet Özdemir y su pequeño incidente con el cigarrillo. Para los que no estén del todo al tanto, hace un tiempo, empezaron a circular unas fotos y vídeos de Demet fumando. Hasta aquí dirán algunos, ¿cuál es el problema? Pues resulta que Demet en varias ocasiones ha expresado públicamente su preocupación por la salud, ha promovido un estilo de vida saludable e incluso ha participado en campañas antitabaco. Y claro, cuando estas imágenes salieron a la luz, muchos fans y no tan fans se sintieron decepcionados, engañados, e incluso algunos llegaron a acusarla de hipócrita. Se armó la gorda, amigos. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Twitter se convirtió en un campo de batalla, Instagram en un mar de comentarios y los foros de fans se llenaron de debates acalorados. Algunos defendían a Demet a capa y espada, argumentando que es una persona como cualquier otra, que tiene derecho a equivocarse y a tener sus propios vicios. Otros, en cambio, la criticaban duramente sintiendo que había traicionado sus propios principios y la confianza de sus seguidores. Y por supuesto, en medio de todo este caos, también estuvieron presentes los memes. ¡Ay, los memes! Desde montajes con Demet fumando en escenas de sus series más famosas hasta parodías de sus campañas de salud, el ingenio de la gente no tuvo límites. Algunos eran realmente graciosos, reconozco, pero otros eran bastante crueles y ofensivos. Pero, ¿qué dijo Demet ante todo este revuelo? Pues al principio guardó silencio. Durante varios días no hizo ningún comentario público, lo que obviamente alimentó aún más la polémica. Muchos la criticaron por su silencio, acusándola de ignorar a sus fans y de no asumir la responsabilidad de sus actos. Otros, en cambio, defendieron su derecho a tomarse un tiempo para procesar la situación y preparar una respuesta adecuada. Finalmente, después de varios días de silencio, Demet publicó un comunicado en sus redes sociales. En él reconocía haber fumado, pedía disculpas a sus fans por la decepción que esto pudiera haber causado y explicaba que aunque había promovido un estilo de vida saludable, ella también era humana y tenía sus propias debilidades. Afirmaba que estaba trabajando para dejar de fumar y que esperaba poder recuperar la confianza de sus seguidores. El comunicado de Demet, como era de esperar, generó reacciones encontradas. Algunos fans la perdonaron inmediatamente elogiando su honestidad y valentía para admitir su error. Otros, en cambio, se mostraron más escépticos, argumentando que sus disculpas no eran sinceras y que solo lo hacía para salvar su imagen pública. Pero más allá de las opiniones individuales, creo que este incidente nos plantea una serie de cuestiones interesantes sobre la imagen pública de las celebridades, la presión a la que están sometidas y la relación que tienen con sus fans. En primer lugar, es importante recordar que las celebridades son personas como nosotros. Tienen sus virtudes y sus defectos, sus momentos buenos y sus momentos malos. No podemos esperar que sean perfectas ni que cumplan con todas nuestras expectativas. Es injusto exigirles que sean modelos a seguir en todos los aspectos de su vida. En segundo lugar, las celebridades están sometidas a una presión enorme. Su vida está constantemente bajo el escrutinio público, cada uno de sus movimientos es analizado y criticado. Es normal que en ocasiones se sientan abrumadas y que cometan errores. Y en tercer lugar, la relación entre las celebridades y sus fans es compleja y delicada. Los fans admiran y apoyan a sus ídolos, pero también tienen expectativas sobre cómo deben comportarse. Cuando una celebridad no cumple con esas expectativas, es normal que los fans se sientan decepcionados o incluso traicionados.
En el caso de Demet Özdemir, creo que es importante tener en cuenta todos estos factores antes de juzgarla. Sí, es cierto que promovió un estilo de vida saludable y que luego fue fotografiada fumando. Pero también es cierto que es humana, que está sometida a una gran presión y que, al parecer, está intentando enmendar su error. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la lección principal es que debemos ser más tolerantes y comprensivos con las celebridades. No podemos esperar que sean perfectas ni que cumplan con todas nuestras expectativas. Debemos recordar que son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos. Y también debemos ser más cuidadosos con lo que publicamos en las redes sociales. Es fácil dejarse llevar por la ira o la decepción y escribir comentarios hirientes o insultantes. Pero debemos recordar que nuestras palabras tienen un impacto y que pueden hacer mucho daño. En definitiva, el incidente del cigarrillo de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo la imagen pública de las celebridades puede ser frágil y cómo la presión a la que están sometidas puede llevarlas a cometer errores. Pero también es una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre las celebridades y sus fans y sobre la importancia de ser más tolerantes y comprensivos. Y bueno, mis queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Creo que es un tema que da para mucho debate y me encantaría saber su opinión. En resumen, hoy hablamos del revuelo que causó el incidente del cigarrillo de Demet Özdemir, analizamos las reacciones de los fans y los medios de comunicación, y reflexionamos sobre la imagen pública de las celebridades y la presión a la que están sometidas. Vimos que todos somos humanos, que cometemos errores y que lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya entretenido y que les haya dejado algo en que pensar. Ahora, me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes del incidente del cigarrillo de Demet Özdemir? ¿Creen que sus disculpas fueron sinceras? ¿O creen que solo lo hizo para salvar su imagen pública? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que les llegue la notificación. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, 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 asterisco. Pero volviendo al tema central, el cigarrillo de Demet, ¿qué hay de todo el contexto? Porque no es tan simple como la pillaron fumando. Hay capas y capas de significado y suposiciones que se tejieron alrededor de este incidente. Para empezar, hay que entender el peso que tiene la imagen pública en la era de las redes sociales. Cada gesto, cada publicación, cada historia de Instagram es escudriñada y analizada hasta la extenuación. Las celebridades se han convertido en marcas, y su imagen es su activo más valioso. Cualquier cosa que pueda empañar esa imagen, por pequeña que sea, puede tener consecuencias significativas. En el caso de Demet, su imagen siempre ha estado asociada a la frescura, la naturalidad y, como ya hemos mencionado, a la promoción de un estilo de vida saludable. Esto no es solo una fachada para las cámaras, o al menos eso es lo que sus fans creían. Demet ha participado en campañas de concienciación sobre la importancia de la actividad física, ha compartido recetas saludables en sus redes sociales e incluso ha hablado abiertamente sobre sus propios esfuerzos por mantenerse en forma y llevar una vida equilibrada. Por lo tanto, la imagen del cigarrillo contrastaba fuertemente con esta imagen que había construido cuidadosamente a lo largo de los años. Y aquí es donde entran en juego las expectativas. Los fans, en su afán por idealizar a sus ídolos, tienden a proyectar en ellos sus propios deseos y aspiraciones. Ven en Demet un reflejo de lo que les gustaría ser, una persona exitosa, atractiva y, por supuesto, saludable. Cuando descubren que su ídolo no es tan perfecto como creían, la decepción puede ser enorme. Se sienten traicionados, como si hubieran sido engañados por una imagen falsa. Además, hay que tener en cuenta el factor de la influencia. Demet, como figura pública, tiene una gran influencia sobre sus seguidores, especialmente entre los jóvenes. Muchos la ven como un modelo a seguir, y sus acciones, por pequeñas que sean, pueden tener un impacto significativo en sus comportamientos. Al ser vista fumando, algunos fans podrían pensar que no es tan malo fumar, que incluso puede ser algo cool o rebelde.
Esto, obviamente, es una preocupación para aquellos que promueven la salud y el bienestar. Pero, ¿hasta qué punto es justo exigirle a una celebridad que sea un modelo a seguir perfecto? ¿No tienen derecho a tener sus propios vicios y debilidades? ¿No es hipócrita criticarlas por cometer errores cuando nosotros mismos no somos perfectos? Estas son preguntas difíciles que no tienen una respuesta fácil. Personalmente creo que es importante diferenciar entre la imagen pública de una celebridad y su vida privada. Una cosa es lo que muestran al mundo a través de las redes sociales y las entrevistas, y otra cosa es lo que hacen en su intimidad. No podemos esperar que una persona sea la misma en ambos ámbitos. Es natural que tengan diferentes facetas y que se permitan ser más libres y espontáneas cuando no están siendo observadas. Sin embargo, también creo que las celebridades tienen una responsabilidad social, especialmente cuando se trata de temas importantes como la salud. Al ser figuras públicas, tienen la capacidad de influir en las actitudes y los comportamientos de sus seguidores. Por lo tanto, deben ser conscientes del impacto que pueden tener sus acciones y tratar de actuar de manera responsable. En el caso de Demet, creo que su comunicado de disculpa fue un paso en la dirección correcta. Reconoció su error, pidió perdón a sus fans y se comprometió a trabajar para dejar de fumar. Esto demuestra que es consciente de su responsabilidad y que está dispuesta a enmendar su error. Pero, ¿es suficiente con una disculpa? ¿Debería hacer algo más para compensar a sus fans por la decepción que les causó? Algunos sugieren que debería participar en una campaña antitabaco o donar dinero a una organización benéfica que se dedique a la lucha contra el cáncer. Otros, en cambio, creen que simplemente debería seguir con su vida y tratar de ser un mejor ejemplo en el futuro. En última instancia, la decisión de qué hacer después del incidente del cigarrillo es solo de Demet. Pero creo que es importante que siga siendo transparente y honesta con sus fans. Que les demuestre que está trabajando para superar su adicción y que sigue comprometida con la promoción de un estilo de vida saludable. Y por supuesto, es fundamental que los fans sean más tolerantes y comprensivos. Que recuerden que Demet es humana y que, como todos, tiene derecho a equivocarse. Que no la juzguen tan duramente y que le den la oportunidad de redimirse. En fin, el incidente del cigarrillo de Demet Özdemir es un tema complejo que nos plantea muchas preguntas sobre la imagen pública, las expectativas, la responsabilidad social y la tolerancia. No hay respuestas fáciles, pero creo que es importante que sigamos hablando de ello y que reflexionemos sobre el impacto que tienen nuestras acciones, tanto en la vida real como en las redes sociales. Y ahora, antes de que me olvide, quiero hablarles de otro aspecto que surgió a raíz de este incidente, la cultura de la cancelación. En los últimos años hemos visto cómo muchas celebridades han sido canceladas por cometer errores o por tener opiniones controvertidas. La cultura de la cancelación se basa en la idea de que las personas que hacen algo mal deben ser castigadas públicamente y boicoteadas hasta que se retracten o se disculpen. En algunos casos, la cultura de la cancelación puede ser justificada. Cuando una persona comete un delito grave o promueve el odio y la discriminación, es comprensible que la gente quiera distanciarse de ella. Pero en muchos otros casos, la cultura de la cancelación puede ser desproporcionada e injusta. Se juzga a las personas por errores del pasado o por opiniones que no coinciden con la corriente dominante. Se les niega la oportunidad de aprender y crecer, y se les condena a un ostracismo social permanente. En el caso de Demet, algunos pidieron que fuera cancelada por haber fumado. Argumentaban que había traicionado la confianza de sus fans y que no merecía seguir siendo una figura pública. Afortunadamente, la mayoría de la gente no estuvo de acuerdo con esta postura. Reconocieron que Demet había cometido un error, pero creían que merecía una segunda oportunidad. Creo que es importante que seamos cautelosos con la cultura de la cancelación. Debemos recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. No podemos esperar que las personas sean perfectas, y debemos darles la oportunidad de aprender y crecer. En lugar de castigar a las personas por sus errores, debemos tratar de comprenderlas y apoyarlas para que puedan mejorar. Y por último, quiero hablarles de la importancia de la salud mental. Las celebridades, al igual que todas las personas, pueden sufrir de ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental. La presión constante a la que están sometidas y el escrutinio público pueden afectar negativamente su bienestar emocional. Es importante que las celebridades tengan acceso a apoyo psicológico y que se sientan cómodas hablando abiertamente sobre sus problemas de salud mental.
También es importante que los fans sean comprensivos y que no las juzguen por buscar ayuda. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos tratarla con el mismo respeto y atención. En el caso de Demet, no sabemos si su adicción al cigarrillo está relacionada con problemas de salud mental. Pero independientemente de la razón, es importante que reciba el apoyo que necesita para superar su adicción y para mantener su bienestar emocional. Y bueno, mis queridos amigos, creo que ya hemos cubierto todos los aspectos importantes del incidente del cigarrillo de Demet Özdemir. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y que les haya ayudado a reflexionar sobre este tema complejo. Recuerden, todos somos humanos, todos cometemos errores y todos merecemos una segunda oportunidad. Seamos más tolerantes, comprensivos y respetuosos con las celebridades y con todas las personas que nos rodean. Ahora, me encantaría saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de la cultura de la cancelación? ¿Creen que es justa o injusta? ¿Qué opinan sobre la importancia de la salud mental? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que les llegue la notificación. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.